Bien, vamos a ir ahora al trabajo de Pedro en Lida, Jope y Cesarea, que es lo que realmente nos empieza a interesar. Todo lo anterior fue un poco una introducción para llegar a esto, una introducción que tiene que ver con cronología y que me di cuenta en el entretiempo de que produjo un poquitito de confusión porque en realidad lo dije rápido y porque hay muchos datos. Entonces quiero repasar brevemente lo central de esto, para que ustedes se acuerden. Les recuerdo que la mayoría de los datos son aproximados, que no tenemos, recuerden que un evento ocurre un día y dentro de un año, entonces puede ser, pucha, desde enero hasta diciembre de ese año. Entonces se producen corrimientos. Bueno, lo primero que tienen que saber entonces es que el año 34, según nuestra cronología, Pablo se convirtió. De allí, entonces, entre que estaba en Damasco y en Arabia, que él se tomó ese tiempo para meditar, para ver en qué estaba, qué era lo nuevo, fueron en total 3 años. Entonces, del 34 al 37 es que Pablo estuvo en eso, en esa automeditación. De ahí fue a Jerusalén por solo 15 días y después lo mandaron a Tarso. De Tarso trabajó en varias otras cosas y entonces finalmente nos dice en Gálatas que en total eso fueron 14 años. Aquí tenemos 3, en total fueron 14, por lo tanto sabemos que este trabajo post-Arabia fueron 11 años, más o menos, entre Tarso, Cilicia, Siria y aparentemente algo de Galacia. ¿Se ve? Esto es Pablo. ¿Por qué nos interesa esto? Porque la iglesia de Antioquía, nos dice Lucas, comienza a bullir con la gente que salió de la persecución. Y la gente salió de la persecución en esta época, en el año 34. Así es que en Antioquía ya se empieza a mover todo entre el año 34 y 35. Eso es lo que está pasando en Antioquía. Antioquía de Siria, porque existe otra Antioquía de Pisidia, en la región de Pisidia, que ya la veremos más adelante, ¿no es cierto? Pero esta es Siria. Entonces, lo que está ocurriendo en Antioquía es muy potente y cuando Bernabé vio lo que estaba pasando, no solamente se regocijó, sino que nos dice Hechos capítulo 11, que se fue a Tarso a buscar a Pablo, porque sabía que Pablo, que en esta época todavía solo se le llama Saulo, él tenía un llamado de Dios a trabajar con los gentiles. Entonces se regocija Bernabé y va a buscar a Pablo para trabajar en Antioquía. Y trabajan un año completo en Antioquía. Y es de Antioquía que mandan a Pablo con Bernabé. Y después Pablo nos dice que además lleva a Tito. Y creo que eso fue en el año 47 o 48. ¿Se ve? ¿Qué cuadra con esto? 34 más 14 da aproximadamente por aquí, porque no sabemos si es a principio de año o a fin de año. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces eso es importante. Ellos mandan a Jerusalén, ¿verdad? La ofrenda por aquí, en esta época, a Jerusalén. Y después regresan a Antioquía. Con Juan Marcos y de Antioquía los mandan al primer viaje entre, calculo yo, 48 y 49 después de Cristo. Entonces, eso nos lleva a cuándo ocurrieron los eventos del capítulo 10. Nos dice en el capítulo 12, ahora hablando de Pedro, nos dice en el capítulo 12, me salté a otra cosa ahora, pero para mostrarle de dónde vienen los datos, ¿no es cierto? Una cosita más se me olvidaba. Esta ofrenda que mandan a Jerusalén es debido a una hambruna
Y esta hambruna que profetiza Agabo ocurrió realmente entre los años 44 y 48 en Jerusalén, en la región de Judea. ¿Ya? Y eso lo sabemos por el historiador Josefo. ¿Me siguen? ¿Está siendo más claro ahora? Bueno, entonces vamos a Pedro en el capítulo 12, porque en el capítulo 12 nos dice que Herodes Agripa I decapitó al primer apóstol, Jacobo, ¿no es cierto? Y el texto nos da la impresión de que poco después de esto murió Herodes Agripa I. No sabemos si en el mismo año, o un año después, o un año y medio después. No sabemos exactamente. Por lo tanto, como sabemos el año en que murió Herodes Agripa I, Herodes Agripa I murió en el año 44. ¿Se fijan? Eso lo sabemos por Josefo. Entonces, la muerte de Jacobo fue antes del 44. Propongo entre el 42 y el 44. Pudo haber sido el mismo año, pero en ese rango. Póngale usted el 43, ¿no es cierto? En esa época murió Jacobo. Y nos dice el texto que cuando mató a Jacobo, como sintió que se estaba congraciando con los judíos y que le estaba yendo bien, ahí mandó a encarcelar a Pedro. ¿Me entienden? Entonces sabemos que la situación de Pedro encarcelado ocurrió en el año 44. Entonces nos está diciendo el texto que lo que Pedro está trabajando está todo ocurriendo en esta época, entre el 40 y el 44. En esta época es el trabajo de Pedro. Y eso es lo que finalmente yo quiero destacarles. Por eso les dije que probablemente lo de Hechos 10 ocurrió en el año 41. No tengo ninguna posibilidad de decirles con certeza fue en este año. Pudo haber sido el 42, pudo haber sido cerca del 44, pudo haber sido el 40, ¿no es cierto? Pero por ahí. Y lo que trato de decirles es que esto es bastante después del año 34, cuando Antioquía ya estaba súper abierta a los gentiles. Es más, estaban empezando a darse cuenta por aquí que debían mandarle una ofrenda a Jerusalén. Los gentiles mandándole una ofrenda a Jerusalén y Pedro todavía no le predicaba ni un gentil. ¿Se dan cuenta? Cuando Pedro está predicando a Cornelio, Antioquía ya es una iglesia fundada, es una iglesia misionera. Y muy poquito después mandan a los 2 primeros misioneros con una ofrenda y después los mandan al resto del mundo. Y la iglesia de Jerusalén recién se está empezando a abrir al mundo, a Hechos 1:8. Para ellos, por alguna razón, se quedaron pegados: me seréis testigos en Jerusalén y en Judea. Ok, ya hasta Samaria. Pero hasta lo último de la tierra, no podían salir de ahí. Entonces Dios casi los fue empujando. Y por eso llegamos a este mapa, donde comenzamos el trabajo de Pedro. Espero les haya quedado más claro con estos datos, aunque son los mismos que puse, pero un poquito más ordenados. Pedro salió ahora de Jerusalén para comenzar a trabajar fuera de Jerusalén, lo cual ya es muy interesante, aunque todavía está en Judea, porque Cesarea es la capital de la provincia de Judea en esta época, no Jerusalén, Cesarea es. ¿Se entiende? Entonces él todavía no ha salido de Judea, pero está en esto. Fue en primer lugar a Lida, que hoy es la ciudad Lod, donde está el aeropuerto internacional de Israel. Ahí está, en esa ciudad donde fue Pedro. Lod, que queda más o menos a unos 40 kilómetros hacia la costa de Jerusalén. De allí, y ahí vemos estos milagros tan maravillosos que hubo, ¿no es cierto?, con Eneas y también con
con Tabita, Dorcas. Tabita es en arameo, significa gacela. Dorcas es griego y también significa gacela, es la traducción simplemente, para que recuerden esos nombres. Entonces, de Lida se fue a trabajar a Jope, donde sí fue otro milagro, ¿verdad? El de Tabita, a 19 kilómetros más o menos de Lida, ya en la costa propiamente dicho. Jope es la actual Jaffa o Haifa, que ustedes la pueden encontrar en el mapa de Israel. De allí se fue a Cesarea, porque en Jope es donde tiene esta visión tan particular de los animales que vienen en un lienzo, ¿verdad? Y el Señor le dice, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, por ningún motivo, porque nunca he comido cosa inmunda. ¿Lo recuerdan? Y la visión ocurre 3 veces, lo cual es importante porque eso significa, en el contexto bíblico, que es algo firme, que por otro lado nos da parámetros en cuanto a las visiones y a las profecías. Cuando algo ocurre una sola vez puede ser una indigestión. Pero cuando algo ocurre 3 veces, cuando algo ocurre varias veces y tiene confirmación externa, entonces viene de Dios. Pautas que hay que aprender. Es la manera en que el Nuevo Testamento nos enseña a evaluar las profecías. Bueno, entonces lo que está pasando acá es que ocurre aproximadamente, ¿verdad?, en el año 41, además de que nos dice que Tabita o Dorcas tenía un tremendo testimonio, haciendo túnicas, ayudando a los pobres. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que eso funciona? ¿Cuándo llegó el Evangelio a Tabita? Tabita llegó a hacerse cristiana y llegó a tener un ministerio de misericordia. Eso no ocurre en 5 minutos. Entonces, no es todo en el año 34 o 35. Aquí han pasado años. Y han pasado años, sin embargo, están más atrasados, mucho más atrasados que lo que está pasando en otras partes, donde el Evangelio, o sea, ya está bulliendo. Y es gracias a la dispersión que vimos en Hechos capítulo 8, donde salieron disparados judíos helénicos, que de aquí en adelante se les va a llamar simplemente judíos. Y la palabra helénicos o griegos se va a reservar para gentiles. A veces van a hacer la diferencia entre gentiles simplemente, porque entiendan que no todos los gentiles en esta época son griegos. Los orientales no necesariamente son griegos. Son más de corte arábigo, ¿no es cierto?, sirio, mesopotámico, o de las regiones más hacia el Mar Negro. Entonces, no necesariamente son del Mediterráneo, donde sí podemos hablar de una cultura greco-latina. ¿Soy claro? Ok. Entonces, si podemos hacer un resumen de los temas de Hechos 10, no los quiero repasar aquí, pero ustedes estudienlo en casa, tenemos lo siguiente. Los judíos son igual a los gentiles en Cristo. Esa es una primera conclusión a la que va a llegar el primer apóstol relacionado con los gentiles, casi por obligación, que es Pedro, ¿verdad? Pero Pablo es el que está de lleno trabajando en eso y es él el que saca esta conclusión poderosa en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. En Cristo no hay diferencia, no hay griego ni judío, son todos uno en Cristo. Todos los seres humanos son responsables ante Dios. 3, hay un énfasis en el mover de toda la Trinidad en la salvación. A propósito, es muy importante que ustedes se manejen con algunos términos teológicos, como por ejemplo Trinidad. Nunca lo he explicado aquí con detalle, hay otros cursos que lo hacen, puedo hacerlo un día, no es problema, pero Trinidad hay que entender algunas cosas básicas. Por ejemplo, que no son 3 dioses, sino que es un Dios en 3 personas. Y cuando digo que se mueve toda la Trinidad, es que todos las 3 personas están involucradas en la salvación del hombre. El centro del mensaje es Cristo de su obra. El que da la manifestación que define finalmente, realmente este es cristiano, es el Espíritu Santo. Pero se ve que es el Padre el que está moviendo todos los hilos tras bambalinas. Se destaca la muerte y la resurrección de Jesús, es el tema central de la predicación en todo el libro de los Hechos. Sin Cristo y su obra a nuestro favor no hay evangelio, otro gran tema.
Aunque Cornelio y su familia creen en Dios, faltaba Cristo para una plena relación, y eso es bien importante, que vamos a detenernos un poquitito, es un tema genial, encuentro yo. Cornelio era un buscador de Dios, a quien Dios alcanzó, en contraste con Pablo, un perseguidor convertido. Vamos entonces a ver algunos contrastes muy interesantes, porque hay uno que está ahí dándole duro a la iglesia y Dios lo toma y lo da vuelta. Pero hay otros que ni siquiera son judíos y que están en una búsqueda muy sincera de Dios. Y eso nos llama la atención porque ni siquiera son del pueblo escogido. Cornelio, ¿no es cierto?, era un centurión. Les traigo aquí unas imágenes de cómo se habría visto un centurión, aproximadamente. Esta es la indumentaria típica, una recreación actual, por supuesto, pero es la indumentaria típica. Es la imagen que tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Lo más probable es que él haya pertenecido a la corte italiana. A ver, un centurión era jefe de un destacamento que eran entre 80 y 100 hombres. Hay variación en la época, ¿no es cierto? Pero para hacerse una idea, más o menos. Este destacamento, la centuria, que es lo que comandaba un centurión, era parte de una cohorte. ¿Ya? Una cohorte que era comandada por un tribuno. Una cohorte en general tenía 6 centurias. Por lo tanto, ¿cuántos hombres habrían sido? Más o menos unos 600 hombres. Y esto era parte de una legión. Y una legión, dependiendo de la época, tenía más o menos 10 cohortes. Entonces, dependiendo de la época, las legiones tenían entre 4.200 y 6.300 hombres. Entonces, ser el comandante de una legión era una cosa muy, muy importante. En la historia de Roma, que yo sepa, nunca hubo más de 28 legiones activas, aunque por numeración llegaron a haber hasta más de 50, pero activas en el mismo momento, que estaban todas juntas o todas usables para la guerra, no más de 28. Pero eso es más o menos lo que pasa. Entonces Cornelio era esto, un centurión, un comandante de más o menos 80, 100 hombres. Era un tipo táctico, ¿no es cierto? No era muy joven, por tanto, no se llegaba a este puesto rapidito. No sé qué cargo habría sido para nosotros hoy, en nuestros militares, cuántos gobiernan sobre 100. No sé si existe esa división, ¿no es cierto?, hoy en día. No me he informado sobre eso. Pero, en todo caso, era un hombre importante. Se nos dice también que este centurión, Cornelio, ¿verdad?, era un temeroso de Dios. Eso nos dice que no era prosélito, ni era judío. Era simpatizante, tenía fe y quería relacionar esa fe con el Dios de Israel. Él estaba bien enfocado en eso, pero no estaba todavía, no era un prosélito, no era un judío, no iba seguramente a la sinagoga como un prosélito, ni había hecho ninguno de esos ritos. Entonces, por supuesto que le simpatizaba mucho a los judíos, porque era un hombre temeroso de Dios y que hacía muchas limosnas. Y en el judaísmo las limosnas eran muy importantes. Muy importantes como una muestra de piedad. Por ejemplo, aquí les muestro un pasaje de Tobías. Este es un deuterocanónico, no es parte de la Biblia, pero son importantes pasajes porque nos muestran el ambiente de los judíos. Tobías dice, capítulo 12, versículos 8 al 9, mucho mejor es la oración acompañada de ayuno y dar limosna viviendo honradamente que tener riquezas y ser un malvado. Mucho mejor es dar limosna que conseguir montones de oro, etc. ¿No es cierto?
Así es que la limosna, que es una manera de decir ofrenda, estar dando, sobre todo a todas las cosas religiosas que se usaban en aquella época, en particular a la misericordia y también a la ofrenda al templo, era considerado algo de gran importancia. Y era un hombre de oración. Se nos dice que él oraba 3 veces al día. Y no solamente eso, sino que oraba específicamente a la hora del sacrificio del templo, que era a las 3 de la tarde. Y la manera en que se presenta la oración, en que Lucas presenta la oración de este hombre, es como si fuese lo que dice el Salmo 141, versículo 2, o sea, como una ofrenda. Mira lo que dice el Salmo. Subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Se fija? Entonces, esto es piedad judía. Y este hombre, que no era judío, pero que era un temeroso de Dios, estaba inculcándose a sí mismo, estaba practicando lo mejor del judaísmo. Era un real buscador de Dios, ¿verdad? Y era un hombre piadoso, genuinamente, lo cual es muy extraño entre los militares ocupantes de un país. Es muy extraño. Pero eso es lo que era Cornelio. Y lo interesante de esto es preguntarnos cuándo Dios escucha las oraciones de una persona. Esto es lo que ustedes ahora deben preguntarse y deben desafiarse a sí mismos. ¿Cómo está su teología, hermanos? ¿Dios escucha la oración de un pecador no cristiano? ¿Llegan las oraciones de las personas que vemos en la calle a Dios? ¿Escucha a alguien, Dios a alguien que no tiene el Espíritu Santo? Porque lo que nos han enseñado, lo que yo he predicado, es que es el Espíritu Santo realmente quien transporta las oraciones de los creyentes al Padre. Y que nada llega al Padre si no es a través de Cristo. ¿No es lo que predicamos? ¿Cómo entendemos esto? Cornelio era un buscador de Dios, pero no era ni judío, del pueblo escogido, ni era cristiano, porque no tenía el Espíritu Santo. Pero Dios oyó su oración, ¿o no? No solamente oyó su oración, sino que le manda un ángel, y el ángel le dice, tus oraciones han sido oídas, y tus limosnas han venido a memoria delante de Dios. Entonces le da una revelación, y la revelación es porque el hombre tiene cierta luz y Dios le va a dar más luz. Y esto me lleva a un pasaje que es maravilloso. Malaquías, capítulo 1, versículos 11 al 14. Un pasaje que ustedes tienen que subrayar en su Biblia porque es un pasaje de esos misteriosos, de esos rompecabezas de la Biblia. Fíjense lo que dice. Último profeta del Antiguo Testamento, y cuando está increpando al mal comportamiento de los sacerdotes, les dice lo siguiente. Porque, Dios está hablando, ¿ya? Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Y más adelante lo que tengo subrayado en el versículo 14. Yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Cómo le habrá caído a un judío eso? Que pensaban, nosotros somos el pueblo elegido. Dios está con nosotros, exclusivamente con nosotros. Más bien está sentadito dentro del templo y nadie me lo saca de ahí. Dios es el Dios de los judíos y todos los demás son paganos que nada valen. Un día cuando Dios juzgue al mundo, acabará con toda esa gente y solo Israel será levantado. Y allí tal vez le dé una oportunidad a los gentiles para conocerle, pero más que nada será juicio para acabar con ellos. Ese era el pensamiento judío. Y Dios le dice a este profeta, para cerrar el canon del Antiguo Testamento, viejito, no, yo soy conocido en todas partes.
y mi nombre es poderoso en todas partes. Y en todas partes se ofrece ofrenda limpia a mi nombre. Los sacerdotes, los profetas y todos los judíos, ¡pum!, se les cayó la mandíbula con esta revelación. Es en realidad, hermanos queridos, para no burlarnos de los judíos, como si viniera un profeta y nos dijera, ¿sabe, pastor? ¿Saben, hermanos de la escuela ministerial? Esa gente que está afuera, Dios la escucha más que ustedes. Porque su tradición ha hecho un bloqueo entre ustedes y Dios. Ustedes creen que tienen a Dios en su casillero y que su teología contiene a Dios. Pero Dios siempre va a estar con el humilde y que llega a Él contrito y humillado. Y Él sigue escuchando al publicano, al hereje, a la prostituta, al borracho, que simplemente, contrito de corazón, se arrodilla y clama a Él. Fuertes cosas. Y para no enredarles demasiado, les quiero dar una sugerencia. Algo que es lo que yo pienso. Yo creo que Dios escucha toda oración que va junto al respeto por la revelación que viene de Dios y que la persona tiene, sea poca o sea mucha. Si la persona sale de la revelación que hay de Dios, que ha tenido, y no le importa eso, sino que la tuerce, la confunde, la mezcla, no creo que Dios escuche esa oración, es mi opinión. Pero una persona que tenga poquita revelación, aunque sea poquita, y conforme a eso llega a Dios, es suficiente para el Señor porque mira el corazón. Mientras más revelación, Dios más nos pide. Pero realmente crean que nosotros no somos los que contenemos a Dios. Él es mucho más creativo y más amplio que nuestras pequeñas definiciones teológicas, que son simplemente rasguñar lo que tenemos de la Biblia. Porque, hermanos queridos, ¿cuán poco sabemos de la Biblia realmente? ¿Cuán poco sabemos? Déjeme darles algunos ejemplos. ¿Qué habrían ustedes hecho con David después del adulterio que se mandó con Betsabé y después del asesinato de su esposo Urías? Según la ley, estaba frito. Sin embargo, Dios lo perdonó, lo restauró. ¿Por qué se produjo una tremenda división en la iglesia protestante a causa de los calvinistas y los arminianos, tratando de definir el tema de la predestinación y el tema de la salvación? Si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Cómo es posible que en escatología tengamos tantas posturas y que ha producido quiebres en la iglesia? Y que algunos piensan que es un tema menor, porque como viene en el futuro, ¿cómo es posible que haya diferencias en cuanto a la neumatología, o sea, la doctrina sobre el Espíritu Santo, el uso y la vigencia de los dones? Hay diferencias en cuanto a la satanología, o sea, el estudio de Satanás, y la demonología, el estudio de los demonios. Hay diferencias, hay muchas diferencias. En cuanto a la condenación eterna, quienes piensan que realmente existe el infierno y quienes piensan que el infierno es solamente una parábola y que más bien hay una destrucción posterior o que Dios va a tener un perdonazo final que se llama universalismo. Hay doctrinas para todo lo que ustedes quieran. Y nosotros con nuestra pequeña información bíblica hacemos una doctrina y descalificamos a todo el resto. Y decimos, esta es la sana doctrina, esta es la única por la que se puede llegar a Dios. El caso de Cornelio, sumado a lo de Malaquías, nos dice, tengan cuidado. Porque así como Job, al final de su libro, llegaremos a decir,
de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza de la cantidad de tonteras que dije. Siempre piensen de Dios como un ser magnífico, grande, maravilloso, con un corazón mucho más grande de lo que nosotros pensamos. No traten de encuadrarlo ni de encasillarlo, pero siempre recuerden esto: somos responsables ante la revelación que Él nos ha dado. Esa revelación es la que nos guía y la que nos lleva a Él con seguridad, pero no para calificar o descalificar a otros. ¿Me explico? Permítame unos minutitos más para ir terminando esto. Note el énfasis que en este capítulo se hace, y yo doy por hecho que ustedes han leído este capítulo así como el 11 antes de llegar acá, ¿no es cierto? Si no, hágalo ahora. Corte un ratito la grabación, lea los capítulos 10 y 11 y después trabájelo. Miren Hechos capítulo 10, versículo 6. La revelación que Dios le da a Cornelio. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá. Vienen palabras. Nuestra religión, nuestras creencias, nuestra fe se orienta a palabras. Palabras que vienen de Dios. Revelación. Nuestra fe es por revelación. Palabra. Hechos 10:22. Cornelio el centurión, ¿no es cierto?, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Estos son los mensajeros que llegan a Pedro a decirle: esto es lo que está pasando. Cornelio lo que quiere es oír tus palabras, porque Dios le dijo que tus palabras son muy importantes para él. Hechos capítulo 10, versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. ¿No es cierto? Hechos capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido, note, no el Espíritu Santo, dice acá, la palabra. Y Hechos 11:14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Este es el resumen que Pedro dice, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 11, usando las palabras de Cornelio. Esta es la revelación que Cornelio recibió. Él te hablará palabras, y por esas palabras tú creerás y serás salvo tú y tu casa. Y nos da de paso una definición de lo que es salvación. Que salvación no es entrar al club de los que siguen el Evangelio de tal manera, de los que se peinan de tal manera, o se visten de tal manera, o hablan de tal manera, o predican de tal manera en tales horarios, y se mueven y hacen ciertos gestos y tienen tales rutinas. No. Es el Evangelio que trae la protección y la restauración que viene de Dios. Serás salvo. Serás sano, serás restaurado por estas palabras. Es un énfasis maravilloso. Y Cornelio está súper abierto a esto y de inmediato obedece, siendo un buscador que no tiene ni siquiera el Espíritu Santo. Y siendo un buscador, él dice: sí, Señor, lo que tú digas, eso hago. Pero Pedro tiene un criterio totalmente diferente, porque él es de lo que ya está acostumbrado a estar con Dios. Pedro ya no es un buscador de Dios, no es un temeroso de Dios. Pedro es un bacán de Dios. Él es un apóstol lleno del Espíritu Santo. Él ya está acostumbrado a la iglesia, sabe cómo son los cultos, sabe lo que se predica, sabe, es como nosotros. Y entonces Pedro recibe la revelación y no hace lo que hace Cornelio. Él le dice a Dios: no, Señor, yo no como. Porque Pedro dice: mi devoción es obedecer a Dios. Aunque lo que Dios me diga va contra lo que Él me ha dicho antes, entonces yo rechazo a Dios. ¿Notan? La religiosidad, la tradición, su forma,
le impide ver lo que Dios está haciendo en este momento. A pesar de estar en plena campaña, de venir de 2 milagros maravillosos que demuestran que es el apóstol que está plenamente vigente, que es el superapóstol, y que está en ayuna y oración en este momento en el aposento alto, y ese hombre, ese gran hombre, cuando Dios le pone en duda su forma de fe, le dice a Dios: no, Señor, porque nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Claro, él se apoya en Levítico, capítulo 11, versículos 46 y 47, donde le dice la revelación desde Moisés, o sea, es toda la tradición de Israel. No vas a comer animal inmundo, sino que tienes que hacer diferencia. A propósito de esa palabra en la Septuaginta, diferencia es la palabra discriminar. Y cuando Dios le dice a Pedro, anda a Cesarea sin dudar, usa la palabra sin discriminar. No me vengas a discriminar entre los hombres, porque yo te digo que no debes discriminar hombres, así como no debes discriminar de aquí en adelante alimentos tampoco. No me haga diferencia. Levítico capítulo 20 decía lo mismo. Y no solamente estos pasajes, hermanos, toda la tradición. Mire Ezequiel capítulo 4. Dice: nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada. Nunca, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. En la tradición la puede encontrar en toda la Biblia. Mire este deuterocanónico. Segunda Macabeos, capítulo 5, versículo 27. Dice que Judas Macabeo, al final lo subrayado, para mantenerse ritualmente puro, comía solo hierbas. Se fue al campo para no contaminarse con la comida que estaba en esa tierra. Macabeos capítulo 6, versículos 18 al 25. Solamente el versículo 19 dice: pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio. Después de haber escupido la carne, se portó como deben portarse los que firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aún por amor a la vida. Miren el concepto. Tienen que leer el pasaje más completamente, ¿no? Pero estaban obligando a este hombre que ya era anciano a comer carne inmunda, que era parte de lo que ocurrió en el siglo II con Antíoco Epífanes, ¿no es cierto? Y toda esa desecración del templo, historia de Daniel. Pero en Macabeo se narra esto y este hombre se negó. ¿Por qué? Porque la tradición era férrea. Mire este otro. Tobías, capítulo 1, versículos 10 y 11. Cuando me llevaron desterrado a Asiria, llegué a Nínive. Todos mis parientes y los demás israelitas comían los mismos alimentos que comen los paganos. Yo, en cambio, tenía cuidado de no comerlos. Judith, capítulo 12, versículos 1 al 4. No comeré de esa comida para no faltar a nuestras leyes. Yo he traído mis propias provisiones. Esta es la forma de pensar de los judíos del siglo I. Si uno estaba fiel a la ley, no iba por ningún motivo a faltar las leyes. Entonces Pedro realmente se está reconvirtiendo, hermanos. Para pasar de la primera etapa de la iglesia a la segunda, para estos hombres fue una reconversión, aún estando llenos del Espíritu Santo. Por eso he puesto tanto énfasis en esto, porque ellos tenían que entender que estaban pasando del pacto mosaico al pacto nuevo. Y con esto termino. Para Pedro y los primeros discípulos judíos, pasar del pacto mosaico al pacto nuevo fue realmente una reconversión. Hoy muchas personas creen que la iglesia debe hacer esto mismo, este nivel de flexibilidad y simplemente adaptarse a los tiempos. Yo les digo, ojo, porque la iglesia sigue en el pacto nuevo hasta la segunda venida de Cristo.
¿Ya? Entonces nosotros hemos de saber vivir en el pacto nuevo, no estar en esta flexibilización constante de pasar de un pacto al otro, que es lo que le costó tanto a los judíos, y que como les he contado, en la diáspora se concentró en 3 temas que ustedes ya deben saber de memoria. ¿Cuáles son? La circuncisión, los alimentos, lo que está pasando aquí con Pedro, y la observación de ciertas fiestas, especialmente el Shabbat. Por supuesto que había muchas más regulaciones en Jerusalén y Judea, pero en la diáspora se concentraron en estos 3, que era lo que le daba identidad a los israelitas fuera de su tierra. Igual que hoy, ustedes van a toda parte del mundo y ¿qué es lo que hace un judío? Observa el Shabbat, no come ciertas cosas que no sean kosher, ¿no es cierto? Y es circuncidado todos los varones. Eso es lo que le da identidad de etnia. Salir de eso, para ellos fue atroz. No es una flexibilización per se para todo el tiempo, pero sí esta flexibilización de ellos nos muestra que por amor a lo que Dios está haciendo y por escuchar lo que Dios está haciendo, sí tenemos que entender que nuestras pequeñas restricciones no pueden contener al Señor. Él nos contiene a nosotros. Él nos usa a nosotros. Y esa disposición y esa flexibilidad es lo único que realmente va a llevar la iglesia a ser lo que tiene que ser, en la latitud del mundo donde Dios la ponga. De lo contrario, como vimos en la experiencia de los misioneros que llegaron a Latinoamérica y a otras partes del mundo, vamos a tratar de imponer nuestra cultura, no solamente el Evangelio.